Estás escuchando Ruido de Fondo. Hagamos ruido. Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en la parte de la entrevista y como les habíamos dicho al inicio del programa, es un gusto para nosotros tener aquí a una gran invitada, a una creadora de contenido excelente y que yo espero que ella ya ha hecho muchos videos, pero nunca está de más repetir las cosas y teníamos muchas ganas también de tratar un poco este tema aquí en el programa, pero bueno, sin más, aquí está Jessica Lakshmi con nosotros. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien. No, hombre, un gusto para nosotros tenerte aquí en Ruido de Fondo, este programa que, bueno, se transmite por la frecuencia universitaria de Radio UAB 96.9 y también pues para la gente que nos está viendo en la transmisión en Facebook. Pues le comentaba a Jessica cuando la contactamos y todo esto, pues que queríamos un poco hacer esta parte que ella ya ha hecho muchas veces y que yo los invito a verla en sus redes sociales, en las que por cierto creo que es la persona con los nicknames, el nickname que más me gusta, la Kishimishi. Entonces así la encuentran en redes sociales y bueno, ella se dedica, ella ya nos va a platicar ahorita un poco a crear este tipo de contenido que va enfocado a clarificar un poco las dudas, a desmitificar algunas otras cuestiones en cuanto al uso del cubrebocas, en cuanto a las variantes de la pandemia que estamos viviendo, a las vacunas, pero en fin, ahorita ya ella nos va a decir. Entonces, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Y antes, pues, porque también justo esto platicábamos, que y hasta ella misma lo tiene en sus videos. ¿Quién es ella? Bueno, ella es una maestra en ciencias químico-biológicas por parte del Instituto Politécnico Nacional y aparte tienes una licenciatura de QFB en la UNAM, sí. ¿Verdad? Sí, soy química farmacéutica bióloga de la UNAM, maestra en ciencias químico-biológicas del Politécnico y soy doctorante también en ciencias químico-biológicas y trabajo relacionado al área de inmunología en investigación desde hace ya 6 años, aunque mi cara les diga otra cosa. Entonces, para que vean que tiene una autoridad académica para hablar de las cosas. Y comentaba que también mucho de lo que ella propone en redes sociales es que también no hay una verdad absoluta, la ciencia no es como de esto, es esto y ya, se acabó y no hay otras versiones. No, siempre se anima a que la gente busque y contraste la información y que siempre tenga su propio criterio abordando muchísimas otras fuentes, pero pues ella sí nos puede dar un norte sobre esto que está sucediendo y que a pesar de que ya llevamos mucho tiempo, Jessica, todavía existen muchísimas prácticas erróneas y muchísimas dudas. Sí, desafortunadamente así es y lo dijiste muy bien. Algo que tal vez la mayoría de las personas no estaba acostumbrada era a ver a la ciencia, ¿no? Desarrollarse en tiempo real. Uh-huh. Esto es algo que siempre ha sucedido y la ciencia se actualiza y avanza y a veces se contradice a sí misma. Y creíamos que las cosas pasaban por una razón y conforme va avanzando los descubrimientos, el avance científico, las tecnologías a las que tenemos acceso, pues encontramos que a lo mejor las cosas no son de la manera en que estaban descritas, ¿no? O ya podemos describirlas de mejor forma. Ahora lo que está pasando con la pandemia es que toda la gente está viendo a la ciencia desarrollarse en tiempo real y desafortunadamente hay muchos medios que no se dedican a hacer divulgación científica, que no tienen por qué saber exactamente cómo funcionan las cosas, pero eso lleva a mucha desinformación. Uh-huh. Y que luego la gente se queda con esas ideas y ya no avanza junto con la ciencia, ¿no? Entonces es sí. Muy complicado en ese sentido y por eso sigue habiendo prácticas ahí un poco erróneas, a pesar de que ya sabemos que las cosas son diferentes, ¿no? Que hemos avanzado y sabemos un poquito más. Claro, y fíjate, he estado pensando un poco esto y reflexionándolo. Creo que también es un poco esta falta de un enfoque científico en la educación en general. O sea, porque de pronto, o sea, no hay este despertar de la curiosidad desde los niños, los adolescentes, de explicarles exactamente cómo funciona la ciencia, ¿no? Y de pronto la gente cree que la ciencia es como solo aplicada a la tecnología de dispositivos móviles, de computadoras y de que todo sale rápido y ya mañana hay otro modelo de celular y en 15 días hay otro y otra computadora y dices, a ver,
La ciencia no es así, o sea, todos esos son procesos muy largos que se van decantando en este tipo de resultados. Y lo mismo pasa con las vacunas y con todo esto, ¿no? O sea, es un proceso muy largo el que no estamos acostumbrados a verlo, creo yo, no sé, salvo tu mejor opinión, Jessica, que es porque no hay una conciencia o no hay este enfoque que sensibilice a la gente ante la ciencia, ¿no? Sí, claro, las infancias siempre tienen curiosidad, pero de pronto los esquemas educativos no son los mejores para desarrollar esa curiosidad en ese sentido, ¿no? Y además, pues tenemos mucho esta idea de que la ciencia es difícil, de que no, que pura matemáticas, y si yo no sé matemáticas, pues entonces ya no lo voy a lograr, ¿no? Entonces, pues no, o sea, tenemos que estar un poco más abiertos a que sí se puede hacer ciencia, que no es tan complicada, que obviamente requiere sus bases y su trabajo, pero yo creo que como cualquier área del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Porque digo, mi área del conocimiento es la ciencia, pero si tú me dices, oye, que las cosas de administración o de contaduría o de leyes, ¿no? Derechos, o sea, todo requiere pues que uno le dedique su tiempo y esfuerzo y eventualmente pues vas comprendiendo desde lo más chiquito, desde lo más sencillo, vas armando los conceptos para lo más complicado. Sí, nos hace falta a lo mejor un poco en el sistema educativo mejorar un poquito más esa parte, pero también por eso son muy valiosos estos esfuerzos de divulgación científica, ¿no? No solo lo que hago yo, sino que hay quien sí está más bien dedicado a las infancias, porque desde ahí se sigue despertando esa curiosidad, se tienen modelos a seguir en la ciencia, y entonces eso yo creo que es muy valioso para poder seguir pues incentivando a que haya más científicos desde chiquitos. Pues una vez hecha esta reflexión sobre lo que nos falta en nuestro país, pasamos a la parte de Jessica, un poco les decía que quería que esto fuera un ABC de estas cosas que creo que la mayor parte de dudas entre la población es cubrebocas y vacunas. A pesar de que ya estamos o ya se está avanzando en la aplicación de las vacunas y que ya llevamos mucho tiempo practicando el uso del cubrebocas, todavía hay muchas cuestiones. Entonces, una de las dudas, creo que es de las más que te han de llegar y que de las que más se propagan entre las personas es ¿cuál es el mejor de los cubrebocas? ¿Cuál es el que más nos sirve? ¿Y será el que venden en el tianguis de Hello Kitty? ¿O será el KN95 o algunas de otros modelos que hay? ¿Cuál sería, a resumidas cuentas, cómo nos podrías explicar esa parte de los cubrebocas? Primero que nada, creo que algo que nos tiene que quedar súper claro es que el mejor cubrebocas del mundo no te va a servir para nada si no te lo pones bien. Entonces puedes tener un cubrebocas de muy alta eficiencia, como sería un N95, un KN95 o un KF94, que son estos que tienen pues más capas. Los N95 son como una conchita y se ajustan atrás de la cabeza, ¿no? Los KN95 pues son los que tenemos a lo mejor más presentes, que tienen 5 capas de fibras diferentes. Y los KF94 son estos modelos coreanos que para muchas personas les resultan más cómodos. Esos 3 serían los de más alta eficiencia. Pero cualquiera de esos 3, si tú te lo pones mal, es decir, que tiene huecos alrededor de las orillas y lo traes colgando de la nariz, si no te queda bien, es lo mismo que no traer nada prácticamente. Entonces, si se quieren ir por una buena mascarilla, puede ser alguna de esas. Ahora ya sabemos también que incluso las podemos reutilizar por un mínimo de 40 horas, siempre y cuando no estén muy sucias. O sea, si ya la ves sucia, si ya se le rompió el resorte, si algo así, pues ya no la puedes seguir reutilizando. Pero cualquiera de esas 3 mascarillas las puedes utilizar por lapsos máximos de 8 horas y dejarlas descansar 3 días entre cada uso mínimo, y ya después reutilizarla de nuevo. Si tú la usas en esos lapsos de 8 horas, pues las podrías reutilizar mínimo unas 5 veces. Yo hice un video haciéndoles la recomendación de que, bueno, con 5 mascarillas de alta eficiencia, usan una el lunes, una el martes, una el miércoles, una el jueves, una el viernes, y las vuelven a rotar en el mismo orden la siguiente semana, y con esas 5 mascarillas se avientan mínimo todo el mes. Entonces, aunque sí son un poco más caras, pues es realmente una inversión que en costo-beneficio pues nos sale bastante más eficiente, ¿no? Y podemos reutilizarlas si las cuidamos. Eso sería lo ideal. Obviamente no
todas las personas van a tener acceso a ese tipo de mascarillas, por lo mismo que ya dijimos del costo. Entonces, lo siguiente en términos de qué también nos puede servir para mantenernos protegidos de manera personal y también a los demás, es utilizar doble mascarilla. Okay. Una mascarilla quirúrgica y encima una de tela. Esa es la combinación que sí se puede usar de doble mascarilla, ¿no? Una de estas quirúrgica y encima una de tela. Solo así se usa la doble mascarilla. Okay. Nada de doble quirúrgica, doble KN, eso no sirve porque no sellan mejor y quedamos que lo más importante es el sello, entonces pues nada más vamos a estar haciendo más basura, ¿no? Que eso también ya no está tan padre. Okay. Entonces, si no tenemos la posibilidad de las de alta eficiencia, pues así las podríamos utilizar. Y lo que sí es que las quirúrgicas, pues sí se tienen que cambiar diario, ¿no? Porque esas sí se humedecen y pues ya no se pueden seguir reutilizando. Okay. Y si no tenemos acceso a eso, pues una de tela que tenga mínimo 3 o 4 capas, pero ahí sí ya no es tan eficiente, obviamente, porque no ajustan tan bien alrededor de la cara y obviamente las capas de tela van a ser mucho menos filtrantes que las capas de una mascarilla que sí está hecho para eso, porque generalmente estas son más de materiales mucho más cerrados, ¿no? Más que la tela como tal. Claro. Sí, y es que hasta es por obviedad, ¿no? La gente no, o sea, en tu casa no vas a tener los materiales para hacer una mascarilla como la que viene hecha de fábrica. Entonces, tenemos que pensar esas cosas que parecen muy obvias, pero no. O las que te venden en cualquier otra parte que no sea una empresa o una fábrica que se dedica a eso, pues nunca te va a ofrecer la calidad de ese tipo de mascarillas. Entonces, para que le vaya quedando claro a la gente, las mascarillas de alta eficiencia, la KN95 y la KF94, ¿verdad? Ajá, esas solamente se usan una sola, bien ajustadas, bien a las orejas, que no haya ninguna fuga. Y luego están las quirúrgicas, que son las azulitas o pueden venir en otro color, que son de 3 capas. Esas sí se pueden usar si vas a estar en un espacio cerrado con y poca ventilación, entonces puedes utilizarla con una de tela y una de esas combinada, ¿cierto? Sí, con una de tela encima. Ok, perfecto. Entonces, para que le vaya quedando ahí un poco claro a la gente. Y por ejemplo, otra duda que he visto, que me han comentado también ahí, pues, conocidos y toda esta parte, a la hora también de hacer ejercicio y esto, ¿se recomienda usar cubrebocas o no? Pues no, realmente no, porque ahí sí, justamente, sobre todo si estamos haciendo algún tipo de ejercicio aeróbico, pues necesitamos hacer el intercambio gaseoso de manera más rápida. Cualquier mascarilla nos deja respirar perfectamente. Con cualquier mascarilla vamos a hacer el intercambio gaseoso de la manera correcta, no causan hipoxia, no causan daño en ese sentido el estar usando por muchas horas la mascarilla. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, pues requerimos que ese intercambio gaseoso sea mucho más eficiente. Entonces, no se recomienda hacer ejercicio utilizando ningún tipo de mascarilla. Obviamente aquí nos tenemos que poner a pensar en riesgo-beneficio. Claro. Si yo quiero hacer ejercicio, lo ideal para poderlo hacer sin mascarilla en los tiempos que estamos viviendo ahorita, pues sería que yo lo hiciera o en mi casa o al aire libre, ¿no? Sola o acompañada, pero pues al aire libre hay más posibilidad de que yo me pueda mantener la distancia con las otras personas del grupo y que obviamente al aire libre no se acumulan los aerosoles. Dicho lo anterior, si yo no tengo la posibilidad de hacerlo ni en casa ni al aire libre y voy a un gimnasio, por ejemplo, pues entonces ahí sí tengo que usar mi mascarilla porque es mucho más grave arriesgarse a un contagio de COVID que hacer ejercicio con cubrebocas, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que me voy a cansar más, probablemente me va a costar un poquito más de trabajo hacer, sobre todo los ejercicios aeróbicos o algo que requiera mucho esfuerzo, pero pues sí es ideal usar la mascarilla en esos espacios porque al ser un espacio cerrado que no tiene ventilación natural en la mayoría de los casos, pues es muy altamente probable que se acumulen los aerosoles en el ambiente, sobre todo porque no todas las personas usan bien su mascarilla e incluso si la traen bien puesta, como están sudando porque están haciendo ejercicio, se humedece y pues ya no filtra bien. Sí, a veces parecieran cosas como, o sea, a veces me da un poco de risa porque parecen cosas muy obvias, ¿no? Que la gente, o sea, que nada más tienes que pensar tantito. Pero a veces la gente como que no le está agarrando la onda o no lo quiere creer en el peor de los casos. Pero bueno, es esta parte.
Digo, voy a comentar un poco mi caso porque también es para ir ejemplificando de una persona pues común y corriente. En mi caso, por ejemplo, lo que hago, el ejercicio que hago es salir a correr. Lo que yo hago es que mientras voy en el trayecto, digamos, de donde hay más gente, pues, pero como voy al aire libre, pues nada más la mascarilla, la quirúrgica. Una vez llegando a la parte donde ya no hay gente para correr, entonces ya puedo quitarme el cubrebocas. Esa es, por ejemplo, la práctica que yo hago. Pero como yo no voy a un espacio cerrado, pues no hay no hay problema en ese sentido. Sí, exacto. Al aire libre no hay problema, incluso que no usemos la mascarilla. Todavía creo que hay como dos extremos, ¿no? Hay a quien le causa conflicto y todavía no aprende a usar bien la mascarilla en ningún espacio, no importa si está en espacio cerrado, en espacio abierto, donde sea, hay gente que todavía no la usa bien. Y está el otro extremo de gente que sabe usar perfectamente su mascarilla, sabe cuál es la utilidad e incluso te da un poco de estrés ver a la gente en la calle sin mascarilla. Ay, sí. La verdad es que pensándolo en términos, pues lo mismo que decías, ¿no? Muy lógicos. Realmente, mientras no haya una aglomeración de personas, al aire libre no es necesario tanto usar la mascarilla. Depende de dónde estemos, ¿no? Yo estoy en Ciudad de México, entonces a veces pues va a haber lugares, calles donde pues no puedes mantener la distancia aunque estés al aire libre. Claro. Entonces si vas a estar en una aglomeración, pues sí vale la pena estar usando el cubrebocas todo el tiempo. Pero por ejemplo, si estás como en un parquecito y no hay gente a tu alrededor, pues te puedes quitar la mascarilla porque no te vas a encontrar el virus ahí flotando en el aire del parque que te pudieras tú contagiar. Y obviamente si no hay nadie a menos de 2 metros de distancia tuya, pues tampoco puedes contagiar a alguien, ¿no? Entonces sí, si sales a correr y te quitas tu cubrebocas cuando no hay nadie alrededor, pues no hay mayor problema, ni para ti ni para las personas que te rodean. Claro, y que le quede claro a las personas, hasta acá y hasta acá. Siempre platicando con conocidos y familia les digo, pues ¿qué acaso te pones la ropa interior con los genitales de fuera? No, sí, no. O de lado. Exacto. No. Entonces te tiene que cubrir bien la nariz y te tiene que cubrir bien la boca porque son las dos partes donde se puedes o adquirir el virus o expulsar el virus. Entonces es como esa parte que le quede muy clara a la gente. Sí, tiene que cubrir completamente la nariz hasta la barbilla y también es muy importante los lados porque habemos muchas personas que de pronto nos quedan un poco grandes, entonces a los lados quedan huecos, ahí tanto se filtra lo que yo exhalo como se filtra aire para que cuando yo inhalo, ¿no? Entonces sí es muy importante que ajuste en todas las orillas y que nos cubra pues perfectamente, aunque se llama cubrebocas, también debe cubrir muy bien la nariz. Sí, recientemente veía yo a un vecino de por aquí que, digo, los que tenemos cara un poquito más ancha, pues está más padre porque llenamos más el cubrebocas y no hay tantas fugas. Y ese señor es todavía más grande y le quedaba así totalmente cubierto. Y dije, bien, ya está sin quererlo y la está usando bien. Pero bueno, esa es un poco la parte de los cubrebocas, de manera muy rápida y muy clara, porque también quiero que si ustedes tienen o quieren saber un poquito más, pues visiten las redes de Jessica, que la encuentran en TikTok como la Kishimishi, y ahí hay muchos videos muy bien explicados y muy claros para que ustedes entiendan un poco esta parte del uso del cubrebocas, que creo que con esto es más que claro, no hay mucho más que explicar, ¿no? Bueno, también preguntarte esta parte de checar que las KN95 o las otras también, que traigan su número que es de, no sé qué es, como referencia de algo o algo así. La certificación, a varias la van a tener impreso sobre la misma mascarilla, tienen ya sea que dicen KN95 o ahí no sé si se alcanza a ver, pero bueno, tienen así con el sellado, tienen KN95, algunos traen todo, incluso ahí la misma certificación que es GB 2626 2006 o 2019. O hay algunos que no lo traen impreso en la mascarilla, pero traen un papelito dentro de la caja con este mismo número de la certificación. En el caso de las coreanas, que son las KF94, no hay un número de certificación como tal, pero pues lo que yo les recomendaría, si tienen dudas de la calidad, porque obviamente también hay mucha piratería, es que pues al menos pudieran abrir una, y las KN95 deben tener 5 capas de diferentes materiales. Las KF94 tienen 4. Entonces pues ya con eso más o menos se pueden dar una idea. Si tiene forma de KN95 pero solo tiene 3 capas, no es una KN95. Ok. O si trae algún logo de un equipo de fútbol
o un dibujo extraño, tampoco es, no crean que probablemente no es original. Entonces, para que también chequen esa parte cuando compren sus mascarillas. Ahora, la siguiente parte, y creo que también hay muchísimas dudas todavía sobre las vacunas. Lo del refuerzo, lo de si me pongo de 3 o 4 marcas, que por ahí salió una nota que agarraron a alguien en Europa que ya llevaba como 11 vacunas y que no estaban buscando porque decían, por eso se generan otras variantes y así, pero bueno, sí. No sé, yo creo que de las dudas más que más circulan entre las personas es esta mezcla de vacunas, ¿no? ¿Qué pasa si yo mezclo 2 vacunas de diferentes, 2 esquemas distintos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál sería esa parte para que nos ayudarías a aclararle a la gente? Sí, eso fue algo que a mí no me reclamaron directamente porque salí a defenderme antes de que me lo reclamaran. Muy al principio, sobre todo cuando empezó la vacunación con CanSino, muchos docentes pues empezaron de que no confiaban en su vacuna y entonces se fueron a poner otra. Y pues yo hacía muchos videos así de es que no combinen vacunas porque no hay suficiente información. Y lo que decíamos al principio, ¿no? No había suficiente información en ese momento para decir que la combinación de vacunas era segura y además no era necesaria porque su esquema completo era una sola vacuna. En el caso de CanSino, que es lo mismo que Johnson & Johnson. Ahora, ya más para acá, cuando empezó lo de los refuerzos, pues era muy complicado que tú tuvieras pues tu esquema primario, digamos, con AstraZeneca y que tu refuerzo fuera con AstraZeneca, ¿no? O tu esquema primario con Pfizer y tu refuerzo fuera con Pfizer. Pero ya para este punto ya tenemos mucha más información de que los refuerzos son, no importa si tú combinas diferentes marcas de vacunas, porque de hecho en algunos casos eso puede resultar hasta beneficioso para el sistema inmune cuando se utilizan de 2 tecnologías diferentes. Esto se vio primero en algunos países donde ya no se estaban como dando abasto y no podían completar sus esquemas, por ejemplo, con 2 de Astra o con 2 de Pfizer, y entonces ponían la primera con AstraZeneca y la segunda dosis con Pfizer, y se vio que era seguro y además la respuesta era muy buena. Entonces, en ese sentido, ahora, con los refuerzos, como además ya pasaron bastantes meses, lo mínimo que tiene que pasar para sus refuerzos son 3 meses, pero lo mejor es que pasen 5 a 6, no importa que no sea de la misma marca que se pusieron su esquema primario. Y realmente no importa qué marca sea su refuerzo, porque lo que va a hacer es de todas maneras volver a despertar la respuesta. Okay. Va a volver a activar esas células que ya habían generado memoria, va a volver a hacer que se generen anticuerpos, va a hacer más afín la respuesta, o sea que si ve al virus, lo va a reconocer mejor, nuestro sistema inmune y los anticuerpos. Y eso lo puede generar cualquier marca de vacuna, no tiene que ser una específicamente. No les va a pasar nada. Las vacunas son de los medicamentos más seguros que tenemos y de los más vigilados, sobre todo con las vacunas de COVID. Claro. Entonces, las vacunas pues no les van a hacer daño por estar combinando marcas, sobre todo ahora que pues ya tenemos más información al respecto. Y justo eso, Jessica, a veces porque hay muchas personas que dicen, es que primero decían una cosa y luego decían otro. Pues sí, amigo, así es la ciencia, o sea, sí. Y más cuando esta cuestión fue demasiado rápida, o sea, la vimos progresar muy, muy rápido, entonces era un poco complicado en esa parte. Entonces la ciencia va avanzando, se van haciendo investigaciones, sobre la marcha van saliendo resultados. No podemos exigir que ya rapidísimo ya todo lo tengan muy claro y todo esté solucionado. Entonces acostumbrémonos a que sí, así es la ciencia, se van obteniendo resultados poco a poco. Algo que vale la pena aclarar es que no necesariamente porque fue rápido es un experimento o no se tienen los resultados suficientes o todavía no sabemos cómo van a funcionar las vacunas o algo así. Teníamos esta idea de que nos tardamos años y años en generar una vacuna, ¿no? Que no sale una vacuna antes de una década y entonces ¿cómo es posible que en un año pudimos tener una vacuna contra el COVID? Fue posible porque estábamos en una emergencia sanitaria muy importante, porque teníamos la tecnología ya a la mano muy estudiada, sobre todo las vacunas de ARN fueron las más criticadas en ese sentido, porque nunca antes, entre comillas, se había aplicado una vacuna de ARN en humanos, lo cual no es cierto, no se había aplicado de manera global, pero sí se habían estudiado en humanos desde hace muchísimos años. Entonces tenemos la información suficiente para saber que pueden ser seguras y que pueden ser muy útiles.
y pues por eso se pudo utilizar esta tecnología para desarrollar rápidamente una vacuna contra COVID. Claro. Pero se siguieron todas las fases de estudio que se tienen que seguir para que una vacuna sea autorizada. Dado que estábamos en la emergencia sanitaria, pues hubo mucha inversión, tanto pública como privada. Hubo muchísimas personas que participaron en los estudios como voluntarios y entonces eso pues facilitó que se obtuvieran los resultados de manera más expedita, pero no se saltó absolutamente nada. Uh-huh. Las vacunas sabemos que son seguras y todos los efectos secundarios a largo plazo que se puedan presentar de una vacuna se presentan durante las primeras 8 semanas. Uh-huh. Eso ya lo sabemos de la historia de las vacunas de cientos de años que tenemos detrás, ¿no? Claro. Entonces, no esperamos que dentro de 10 años, unos más meses o así, se presente algún efecto secundario asociado a la vacunación. Porque como te decía, pues las vacunas son bastante seguras. Entonces, en ese sentido, pues podemos tener la seguridad de que lo que nos estamos aplicando ya pasó por todos los estudios pertinentes y lo único que va a hacer es mejorar nuestra calidad de vida y nuestras posibilidades de salir mejor parados de la pandemia. Claro, y aparte también es de entender un poco esta parte de los efectos secundarios, o sea, porque creo que actualmente no existe un medicamento que sea, o sea, así que no te provoque absolutamente nada. Creo que es imposible hacer eso porque es una sustancia ajena a tu cuerpo y hay millones de personas, no sabemos cómo va a reaccionar en cada una de las personas, ¿no? Entonces, también sopesar esa parte, ¿no? De estamos en una emergencia sanitaria, es una enfermedad nueva, entre comillas. No sabemos qué va a pasar, pero el riesgo-beneficio, como lo mencionas, es una cosa que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Y aparte, digo, históricamente también vemos que las pandemias no pasan de 2-3 días. Digo, es irnos muy para atrás, pero la pandemia de la famosísima peste negra fueron 3 siglos para que la gente lograra salir avante de todo eso. Entonces, ahorita verlo en 2 años, dices, o sea, estamos muy avanzados y la ciencia... Hemos avanzado bastante, claro. Sí, entonces también a la gente pedirle esa parte, ¿no? De piénsalo, analízalo, no te vayas con los mensajes de WhatsApp que te llegan y las cadenas y los métodos de control, que eso era otra cosa ya un poco más informal que te quería preguntar. Uh-huh. ¿Qué digo yo? Que mucha gente dice, es que nos van a controlar con las vacunas, es que no es que digo... Firmas y aceptas los términos y condiciones de aplicaciones que bajas y ni siquiera sabes que estás firmando. Entonces mejor ni digas que no te van a controlar porque quizá lo estén haciendo en otras cosas y ni te das cuenta. Sí, pero bueno, esa parte de las teorías conspirativas, a ti siendo una mujer de ciencia, ¿tú cómo las percibes? ¿Cómo reaccionas ante esto? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Cómo vas sopesando esta cuestión de es que se te van a pegar las cosas al brazo o nos están inyectando plata? No sé qué tantas cosas estaban diciendo. La mayoría de las veces lo que hago es darles el beneficio de la duda a las personas que creen en ese tipo de cosas. Uh-huh. Es muy preocupante cuando ese tipo de mensajes viene de gente que se dice científica, ¿no? Entonces ahí sí es donde me preocupa. Pero cuando la población general llega con ese tipo de mensajes, pues es porque le creyeron a alguien que conectó con ellos de alguna manera y pues ellos ya no supieron qué creer y entonces se compraron esta teoría de conspiración. Pero la verdad es que no somos tan importantes para los gobiernos mundiales como para decir, sí, los vamos a controlar a todos con una vacuna. Como bien dices, o sea, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene un montón de aplicaciones, redes sociales y subes ahí toda tu información sin necesidad de que pues te la tengan que sacar a la fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tendríamos que estar más preocupados por ese otro tipo de cosas. Y en cuanto a las cosas ya más locas, ¿no? De que si tienen chips y que si tienen grafeno y que si se hacen con células de fetos, todo eso tiene explicaciones de dónde salió el chisme y pues que claramente o es mentira o que algo se tergiversó por ahí, ¿no? Uh-huh. La onda de los chips, pues no, ahí sí no tengo idea de cómo se les ocurrió que un chip puede ser tan chiquito. O sea, sí hay estructuras nanométricas, pero no hemos llegado a ese tipo de tecnología. Claro. Tendríamos celulares mucho más eficientes probablemente yo creo que la vacuna. La gente de Samsung diría, ¿qué? Ya existen ese tipo de chips y todos los de las compañías telefónicas para hacer sus celulares mejores. Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, pues no, está muy difícil lo de los chips.
Lo del grafeno, quién sabe dónde lo sacaron, pero el óxido de grafeno es un polvo negro, es una forma estructural que tiene el carbono y es negro e insoluble en agua. Uh-huh. El mayor componente que tienen las vacunas es agua, porque es en donde se solubiliza todo. Entonces, creo que cuando les aplicaron su vacuna, pudieron ver que era un líquido transparente. Uh-huh. Completamente translúcido, ¿no? Incluso si no tuvieron síntomas, dijeron, ay, no me habrán inyectado agua, que no, pero si tuvieran grafeno las vacunas se vería un líquido negro que pues sería muchísimo más sospechoso. Uh-huh. Y lo de que las vacunas están hechas con fetos y esas cosas, uh-huh, es de que una mala interpretación porque para generar algunas vacunas sí se utilizan líneas celulares que provinieron en su momento, uh-huh, de células fetales, pero ya las líneas celulares son células transformadas que se reproducen solas, entonces no es que se estén extrayendo células fetales para generar estas líneas, sino que pues ya son celulitas que sobreviven, ¿no? Y uh-huh, son pases y pases de las mismas células. Entonces de ahí viene ese chisme de alguien que leyó un artículo de cómo se hace la vacuna y no supo interpretar la información. Claro. Sí, y a veces hasta a mí en lo particular me da un poco hasta de coraje ver este tipo de cosas porque dices, o sea, gente como tú, gente como las personas que están haciendo las vacunas, científicos que se están quemando las pestañas y que de repente venga alguien a decir semejantes tonterías. Entonces yo me puse a ver videos de cómo estaban hechas las vacunas, qué era lo del ARN mensajero y es complicado de entender, o sea, es una cuestión que hay que meterle mucho estudio. O sea, entonces, ¿cómo te vas a creer cosas que te mandan en el WhatsApp? O sea, pero bueno. Porque te lo ponen en palabras más sencillas, esa es la cosa. Sí, de las teorías de conspiración, es que te dicen algo que se alinea con algo que tú ya creías, además, uh-huh, y te lo ponen en palabras que son fáciles de entender. En eso creo que también hemos fallado un poco las personas de ciencia, que de pronto sí somos un poco más cerrados con quién compartimos la información. Entre nosotros constantemente estamos haciendo difusión de la ciencia mediante artículos científicos, en congresos, ¿no? Constantemente nos estamos compartiendo la información, pero no es tan fácil hacer divulgación, porque hay que ponerlo en términos sencillos, que todas las personas puedan entender y que a partir de ahí, pues ya puedan tener las ideas correctas de estas cosas que son bastante complicadas, uh-huh, y que si no nos acercamos a ponerles la información de una forma que sea fácil de comprender, pues es muy fácil que caigan en este tipo de chismes, ¿no? De WhatsApp. Sí. Sí, la verdad es que sí. Oye, regresando un poco a esta cuestión también ya de las cosas un poco más formales, es esta cuestión de que la gente que te desinfecta y que el tapete y que llegas a la vacuna, que a mí me pasó cuando llegué a lo de la vacuna, que ya ahí te rocían en todo tu cuerpo y toda esta parte y luego que el tapete y todos pasan sobre el mismo y dices, ¿eso qué sentido tiene? Entonces, eso de estar desinfectando también las cosas, un poco también acláranos esa parte. Sobre todo lo preocupante es desinfectar a las personas. Uh-huh. Yo no entiendo de dónde sacaron que... O sea, sabemos que la mascarilla es súper importante. ¿Por qué? Porque se contagia mediante gotitas respiratorias, ¿no? Uh-huh. Que salen de las vías respiratorias de una persona infectada y que una persona sana pues puede respirar. Así es como entra el virus, por las vías respiratorias. Por eso es tan importante la mascarilla, porque así evitamos que la persona enferma esté exhalando tantas gotitas respiratorias porque se quedan en su mascarilla, y evitamos también, si tenemos bien puesta nuestra mascarilla, pues estar respirando esos aerosoles de otras personas que potencialmente pudieran estar infectadas. Por eso, la segunda medida más importante es la ventilación, porque eso evita que se acumulen los aerosoles en el ambiente. Uh-huh. Y la distancia entre personas, pues obviamente puede evitar en cierta medida, sobre todo cuando no se está usando mascarilla, pues sí es muy importante la distancia, pues que esas gotitas nos alcancen, ¿no? Aunque en espacios cerrados y mal ventilados, la distancia la verdad es que no sirve de mucho. Uh-huh. Y ya, o sea, esas son como que las medidas más importantes, la mascarilla y la ventilación. Fuera de eso, todo lo que se les ocurra, la verdad es que son inventos o cosas que no hemos acabado de entender. Al principio no sabíamos cómo se contagiaba el COVID, entonces asumíamos pues el principio de máxima precaución y había que limpiar todo por si se contagiaba por superficies. Pero en este punto ya sabemos que eso no es cierto, no nos podemos contagiar, sería súper raro
que alguien se pudiera contagiar de una superficie, entonces no es necesario que estemos limpiando y desinfectando todo. Okay. Lo mismo con los tapetes, no vas por el piso así con las manos en el suelo o agarrando cosas del piso y poniéndotelas en la boca, ¿no? Entonces, en ese sentido, los tapetes pues no son útiles, sobre todo si están secos. Y estar echándole desinfectante a las personas le puede hacer daño tanto a las vías respiratorias, porque los seres humanos no estamos hechos para respirar desinfectante. Claro. Y en segundo lugar, porque si uno moja la mascarilla, esta pierde su efectividad de filtración, porque parte de la filtración que hacen las mascarillas no es solo por las capas que tienen, sino porque las fibras son tan chiquitas que generan carga electrostática entre ellas. Y esa carga electrostática captura las gotitas. Entonces, si tú la mojas, se pierde esa estática y filtra tanto para afuera como para adentro las gotitas. Entonces no, son medidas que ya deberíamos de saber que no funcionan. Claro. Y además nos distraen y nos pueden resultar contraproducentes incluso. Sí, entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo lo digo abiertamente, ya lo he comentado en otras emisiones del programa. A mí al principio y actualmente digo eso ya porque es una cuestión mental mía, pero sí me costó mucho esta parte de las superficies y el de andar lavándote las manos. Yo me dañé mucho la piel de las manos por eso. Pero creo que también de alguna manera fue válido porque ninguno sabíamos qué hacer, ¿no? No sabíamos exactamente qué hacer, qué medidas tomar, y pues muchos y esto fue porque ya seguramente traíamos algo también ahí que no habíamos aclarado en nuestra mente, pero sí se nos generó así, o al menos en mi parte, sí una obsesión como de la limpieza y de las manos y no toco las cosas, entonces sí fue complicado, ¿no? O sea, como Y esa es la otra, o sea, mira, yo no les puedo decir que dejen de estar limpiando toda su despensa, o sea, finalmente cada quien es libre de hacer lo que mejor le funcione. El punto es que no creen que eso es la clave para no contagiarse, ¿no? Que sepan muy bien cuáles son las medidas que sí se necesitan para no contagiarse de COVID, mascarilla, ventilación. Obviamente el lavado de manos siempre ha sido importante para todo, pero lavarse las manos en los momentos correctos es suficiente, ¿no? Antes de comer, después de ir al baño, y si las traes visiblemente sucias, pues obviamente hay que lavárselas. Pero ya, o sea, no hay que estárselas lavando a cada rato. El gel antibacterial, si uno trae las manos muy sucias, el gel por sí solo no sirve. Lo mejor es lavarse las manos. Pero si no tienes acceso a agua y jabón en algún momento, pues sí lo puedes utilizar como de emergencia, aunque lo mejor es agua y jabón. Y pues todo lo demás, si lo quieres seguir haciendo mientras no te distraiga y no te cause más problemas que soluciones, o sea, si es una cosa de ansiedad el tener que limpiar toda la despensa, entonces ahí sí yo ya sugeriría buscar otro tipo de asesoramiento y ayuda, porque no podemos vivir así tampoco, ¿verdad? Sí, también. Sí, resulta muy, muy complicado esa parte, ¿no? Entonces, si tienen como yo un poco esos problemas, busquen un psicólogo. Eso sería más que desinfectantes, ese tipo de cosas. Entonces van esa parte. Ahora, algo que no mencionamos al inicio cuando platicábamos del cubrebocas es esta cuestión de la careta, que yo, porque he visto muchos de tus videos, también no es tan recomendable. Ahorita nos lo explicas tú. Pero he visto que, por ejemplo, en algunos programas de televisión aparecen los conductores con su careta, pero nada más. Y dices, ¿what? Entonces, ¿eso qué? Adelante entonces con esta parte. Exacto. También me ha pasado y me da un coraje. Porque, pues claro, o sea, no estamos entendiendo entonces cómo se contagia, ¿no? La mayor carga de contagio está no solo en las gotitas grandes, sino en los aerosoles. Y esos aerosoles se van a dispersar como si fuera humo. Entonces, no importa si tú traes la careta, eso se va a salir por abajo, se va a salir por arriba, o todos los aerosoles que tú puedas respirar, pues van a entrar por abajo, por arriba, por los lados de tu careta, y pues eso no te protege ni protege a las demás personas absolutamente para nada. La careta es un plus, pero no sustituye para nada la mascarilla. Yo la verdad es que sí la usé un tiempo, o sea, igual cuando estábamos un poco más así de que no sabíamos bien qué onda, pero siempre junto con la mascarilla. Y la verdad es que ahorita ya no la uso porque me es más incómoda, ¿no? O sea, yo uso lentes y aparte la careta y aparte el cubrebocas y aparte me fascina usar audífonos. Entonces, pues ya todo, mis pobres orejitas así sufriendo. Y me resulta más incómodo, y el que yo esté más incómoda hace que arriesgue el usar bien mi mascarilla. Claro. Entonces, lo importante es el cubrebocas, por lo tanto, pues con un cubrebocas bien puesto yo me siento segura
por la vida, ¿no? Uh-huh. Sí se tiene como la idea de que la careta podría ser importante porque podría haber contagio vía ocular, pero la verdad es que eso sería, o sea, con gotas de un tamaño importante y por contacto muy cercano. Y si estuviste en suficiente riesgo como para que te pudieras contagiar por los ojos, lo más probable es que te contagiaste vía respiratoria. No hay un solo caso reportado donde se crea que el contagio fue por los ojos, donde se pueda descartar que no fue vía aérea. Uh-huh. Entonces, pues realmente no es algo así como que súper crucial para protegernos. Si lo quieres usar y no afecta el uso de tu mascarilla, está bien, pero no es necesario. Ok. Entonces, digo, para ir cerrando la plática, porque también no queremos quitarte mucho de tu tiempo, Jessica, recapitulando esta parte de los cubrebocas, si pueden, utilicen KN95, KF94. Si no, pues utilicen el quirúrgico. Si van a estar en un espacio cerrado, pueden mezclar, bueno, combinarlo con una de los de tela normal. Son los únicos que se pueden combinar. Los KN95 no se deben combinar con otros, ¿cierto? Exactamente. Ok, y la careta, pues ya, si ustedes se la quieren poner, pero dices, para andar incómodo y luego que te apriete y ya te está chispando el cubrebocas, sí, mejor. Exacto. Uno bueno y con eso. Las vacunas, la que te pongan, está bien, pero póntela. Y luego, sí, la mejor es la que está más cerca de tu casa. Esa es. Porque también había que no, es que la China no está muy bien y otros que tal cosa. Y bueno, un relajo con eso. No, la que te toque, esa es la buena. La que es la buena. Y luego el refuerzo, si tienes tu esquema de 2 vacunas, pues te ponen una tercera, de la que sea, y listo. Y si tienes un esquema de una, como era CanSino, como era Johnson & Johnson, te pueden poner una de las otras también. Sí, no me equivoco. El refuerzo sigue siendo solamente una dosis, no tienen que reiniciar su esquema, no es a fuerza que tengan 3 vacunas. Lo importante es que tengan su esquema primario, que en el caso de la mayoría de las marcas pues eran 2 dosis, pero CanSino y Johnson & Johnson el esquema primario es una sola, entonces su refuerzo sigue siendo una sola dosis nada más de cualquier marca de vacuna. Ok, perfecto. Entonces, con eso yo creo que se resuelven un poco de dudas, se aclaran. Y yo los invito a que sigan a Jessica en sus redes. Hace un contenido muy bueno, muy claro. Gracias. Y hay por ahí, te nombran, o no sé si también tú te apropias de ese término, de eductoker, que son de las personas que generan un contenido educativo y de valor en TikTok. Porque sí, hay mucho que te entretiene y los que bailan y cosas así, comedia. Y está bien también. Pero también está bien que te metas a ver gente que hace este tipo de contenidos, ¿no? Que hace un esfuerzo por llevarle la ciencia, en este caso, a las personas y clarificar. Entonces, Jessica, ¿dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, todo lo que quieras compartirnos? Adelante, es tu espacio. Muchas gracias. Sí, pues me encuentran principalmente en TikTok, Instagram y Facebook como La Kishimishi. Y pues si se quieren enterar después de que sí voy a tener que el YouTube, que el Spotify y todas esas cosas, pues síganme en esas redes y seguramente ahí les voy a estar avisando. La Kishimishi en todas mis redes. Con K. Ok. Oye, recientemente vi que estuviste en una cuestión de divulgación científica de la niña y la ciencia, me parece. Algo así también, ¿verdad? El 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y pues estuvimos ahí haciendo un evento con otras edutokers hablando de diferentes áreas del conocimiento, básicamente pues también para incentivar que se sepa que las mujeres y las niñas hacen ciencia y pues así también poder inspirar a más niñas a que se acerquen a estas áreas del conocimiento. Sí, la verdad es que sí, y de comunidades también me parece que, no sé si ellos estaban haciendo también. Es que yo hace poco trabajaba yo en un lugar donde iba como invitado el director del INAOE y ellos también se dedicaban a estas jornadas de educar a las niñas de las comunidades lejanas para inspirarlas y que estuviera esa parte también activa en ellas. Entonces, a la gente que siga a Jessica también siga ese tipo de eventos y ese tipo de propuestas porque son muy importantes. Si nos falta algo en este país es educación para poder seguir avanzando. Entonces, gracias Jessica por tu tiempo, por compartirnos esto y la gente que te siga en tus redes sociales si quiere ver más y buenos videos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos. Esto fue todo aquí en Ruido de Fondo. Nos escuchamos la siguiente emisión. Gracias a todos. Bye. Bye. Por
por hoy ya hicimos ruido. Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Ruido Producciones, en Twitter y en Instagram como @RuidoPro1 y en Spotify como Ruido de Fondo FM. Ruido de Fondo. No tocó